hacemos. Hola, hola, bendiciones para todos. Dios les bendiga a todas esas lindas personas que se conectan a través de este medio. Y Dios nos permite llegar a su casa a través del internet, una bendición. Y bueno, bendecimos a todos el liderazgo de nuestro ministerio, hacedores de la verdad, a todos los pastores, a todos los líderes de células, servidores, y por supuesto a todo el gremio pastoral, amigos de diferentes ministerios que se conectan aquí en Venezuela y en algunas otras naciones. Les bendecimos en el nombre del Señor y queremos pues, que usted se sienta cómodo y pueda pues agarrar una palabra de parte del Señor. La noche de ayer no pudimos realizar completamente el discipulado completo como queríamos por causa de que se nos fue pues la luz y pues el internet no funcionó más. Sin embargo, en esta mañana quiero dar una continuación muy reducido al tema de ayer, ya que es muy inquietante lo que el Espíritu Santo nos ha venido mostrando, lo que el Espíritu Santo nos ha venido indicando. Y ahorita vamos a estar hablando esta palabra, lo que es el despertar de los valientes. Es una bendición poder despertar, y eso es lo que queremos ver. Así que si usted está allí, puede conectar y puede dar un enlace a otras personas que necesiten esta palabra, puede darla, y estamos dispuestos a orar por cada una de esas peticiones. Pueden mandar alguna petición que quieren que oremos. Dios nos ha estado ministrando en los últimos días, no hemos parado, hemos estado buscando palabras de esperanza, palabras de vida eterna, palabras que pueda fortalecer a las personas. Por eso pues en este momento queremos que usted tome un momento de adoración al Señor. El Espíritu Santo está aquí en este momento. Usted está de aquí. Dios también está de aquel lado. El Espíritu Santo está de este lado también junto conmigo. Y si todos nos conectamos en un mismo sentido, ¿verdad?, y dejamos que el Espíritu Santo inunde nuestras vidas, podría haber un despertamiento en nuestras vidas que están dormidas, que están adormitadas. Por eso queremos pues, que usted pueda desarrollar una intimidad con el Señor en este momento. Agradecemos a Dios por todos los que se están conectando, que van a conectarse en el futuro. Les bendecimos. Recuerden que usted no pierde tiempo en oír la palabra del Señor. Hay personas que visualizan al internet, visualizan a unos predicadores o nos visualizan a uno, luego escuchan una corta palabra y luego se van y prefieren gastar los megas en hacer o enviar fotos o en otras cosas que de repente ni siquiera le va a dar edificación. Yo le estimulo a que usted se pueda conectar y pueda escuchar esta palabra de parte del Señor. El despertar de los valientes. ¿Sabes? Cuando estamos en la guerra, cuando estamos en la batalla, necesitamos gente valiente, gente que asuma compromisos serios, gente que asuma la responsabilidad de defender lo que tiene que defender. Por eso, en el mundo hay muchas batallas y son muy pocos los valientes, pero los que son valientes pueden tener éxito en sus vidas. Y asimismo ocurre en la vida cristiana. En la vida cristiana ocurre de que cuando tú eres valiente, tú conquistas lo que nunca has conquistado, tú logras lo que nunca antes has logrado, ¿verdad? Entonces, es necesario que usted y yo aprendamos a que seamos valientes, a despertar lo valiente que está en nosotros, ese estímulo de fe, de convicción, de confianza de que Dios se ha de manifestar en tu vida y has de lograr lo que tienes que lograr. Entonces, en el mundo espiritual somos valientes. La Biblia dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solamente los valientes. Es decir, que en el reino de Dios, un valiente es aquel que busca el reino de Dios. Por eso dice la Biblia, Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios
y todas las cosas vendrán por añadidura. Quiere decir, o queriendo decir, que el valiente es aquel que busca a Dios primero. Entonces, para ir a la guerra necesitamos despertar. No necesitamos estar durmiendo, necesitamos despertar. Y la palabra despertar aparece en la Biblia, ¿verdad? En la Biblia América aparece 7 veces. Cuando se le dice despertar es porque está dormido, ¿verdad? Y muchos cristianos están acomodados, están dormidos, están tranquilos, están en sus comodidades, viviendo una vida tranquila. La iglesia en este tiempo, los cristianos en este tiempo, no sabemos lo que es una revolución contra el cristianismo. Nosotros desconocemos lo que son pruebas como las pruebas que vivió la iglesia primitiva, que fue tremendo sobre la iglesia, que venían en contra del cristianismo. Nosotros no conocemos nada de eso. Estamos favorecidos, estamos bendecidos. Y por eso pues el Señor necesita que la iglesia despierte. A veces Dios nos mueve la mata, a veces Dios permite que se crea un conflicto, un caos, una tempestad, no solamente a nivel familiar, puede ser a nivel nacional, en una nación, o como puede ser a nivel mundial, como hoy en día está ocurriendo, que tenemos una pandemia que se ha venido multiplicando y ha venido pasando de una nación a otra, y todo el pueblo pues tiene que despertar, y es para que llamara a la conciencia: hey, está ocurriendo, esto está sucediendo, ¿verdad? Esto no es allá al final del mundo, esto es acá también, está ocurriendo en otras naciones vecinas, y por eso todo el mundo debe despertar. Tener la conciencia abierta de que el tiempo se nos acerca y Dios está permitiendo que usted pueda despertar a través del llamado que Él está haciendo. Y me llama mucho la atención lo que dice Ageo capítulo 1, verso 14, donde hubo un llamado de Dios directamente a los líderes de aquel entonces. Y mire lo que dice la Biblia: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, dice la palabra. Entonces, ¿qué me llama la atención acá? Que dice: despertó el Señor el espíritu. Despertó el Señor el espíritu. Quiere decir que el espíritu estaba muerto. Estaba dormido. ¿Ok? ¿De quién? De líderes como Zorobabel, que era hijo de Josadá, era el gobernador de Judá, un líder importante en aquella década. Número 2, despertó también el espíritu del sacerdote, que también estaba dormido. El sacerdote, el sumo sacerdote llamado Josué, estaba dormido, su espíritu se había adormecido. Y también el espíritu de todo el remanente del pueblo. Quiere decir que desde el liderazgo hasta el pueblo estaba dormido, su espíritu había caído en un adormecimiento. Hay gente que se adormece en el materialismo, se adormece en las comodidades, se adormece, aleluya, en cosas que el enemigo los entretiene y están adormecidos, entretenidos en otras cosas. Pero Dios está llamando a un despertamiento a la iglesia. Dios está llamando a un despertamiento a los líderes, a los pastores, a los ministros que creen que la vida sigue igual, cuando ya la vida no va a ser la misma después de todo este panorama que hemos estado viviendo a nivel mundial de pandemia. Así que aquí vemos que se habla de 2 hombres que fueron despertados por la voz de Jehová: Zorobabel y Josué. Y Dios tiene que despertar el espíritu de aquellos líderes, de aquellos que están en las iglesias, que pueden ir a pelear, aleluya, y a gozar de un avivamiento que se nos está avecinando. Dios tiene que despertar tu espíritu. Dios tiene que despertar tu unción, aleluya, la unción que puso en ti. Dios tiene que despertarla. ¿Por qué? Porque vamos a ser testigos del mayor avivamiento en los últimos tiempos, de los siglos. Alabado sea el Señor.
Para salir triunfante de todas las guerras, tenemos que estar despiertos. No podemos permitir que se nos duerma o podamos dormir en medio de una guerra. Tenemos que estar despiertos. Ahorita es que hay una guerra espiritual. Hay una guerra que muchos cristianos no saben que es una guerra espiritual, pero es una guerra espiritual que hoy en día estamos viviendo. Hay un demonio que está matando gente, hay un demonio que está enfermando a personas, y todavía hay gente adormecida, todavía hay gente que no quiere reaccionar, y Dios necesita que tú reacciones. Tú que estás descarriado, levántate. Tú que estás fuera del contorno de Dios, levántate, despiértate. Tú que duermes, y te alumbrará el Señor, dice la palabra del Señor. El espíritu de los valientes, aleluya, se tiene que avivar en este tiempo. El espíritu de los valientes se tiene que reactivar en este tiempo. Y yo quiero decirle que el pueblo de Israel tuvo que avivar a sus valientes. Es tiempo de avivar los valientes en la iglesia, a los que hacen células, los que van a hacer consolidación, los que van a predicar la palabra casa por casa, los que van a transmitir un mensaje diferente de esperanza. Aleluya, el pueblo tiene que activar sus valientes. En la iglesia hay gente valiente, hay gente que sabe, aleluya, que son importantes para Dios en la iglesia. Juegan un papel importante en el reino de los cielos. Así que el pueblo de Israel, la iglesia de Dios, tiene que avivar a sus valientes para ir a pelear la gran batalla contra el enemigo. Cuando fueron a pelear, Israel, cuando fueron a pelear contra las ciudades de Jericó, tuvieron que ser valientes. Ellos tuvieron que ser valientes para pelear contra las ciudades de Jericó, contra otras ciudades que ellos se tuvieron que enfrentar para poder ganar la tierra prometida. Y nosotros tenemos que enfrentar batallas en la vida para poder ganar la tierra prometida. Mientras que tú te bajes del nivel donde Dios te dio y te adormeces, no podrás conquistar lo que Dios tiene para ti. Hay algo grande. Le estoy diciendo a una persona ahora en este momento, hay algo grande que va a venir para tu casa, para tu vida. El Espíritu Santo te trajo ahora para que te conectaras y recibieras esta palabra del Señor. Bendigo a todos los que están ahí conectados y están recibiendo esta palabra. Escucha bien, los valientes se despiertan para conquistar. Pero ¿en qué vamos a conquistar? En las esferas espirituales. La iglesia tiene que conquistar en las esferas espirituales. Porque de repente usted ha conquistado casa, ha conquistado carro, ha conquistado quizás alguna fama. Pero en el espíritu que has conquistado, es necesario conquistar. ¿Y cuáles son las características cuando el valiente ya está despierto? Yo le voy a hablar de unas características cuando los valientes ya están despiertos. Le voy a decir, la Biblia dice en el libro de Ageo, capítulo 1, verso 12. Mire lo que dice la Biblia. Ageo 1:12. Y Zorobabel, dice la Biblia, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadá, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Vemos en el primer capítulo, el primer versículo, que el Espíritu del Señor habló y despertó el espíritu de los líderes. Pero en este versículo 12 vemos que Zorobabel, hijo de Salatiel, y sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadá, y todo el remanente a quien había sido enviada la palabra, obedecieron la palabra de Dios. Y ojalá que en este tiempo la iglesia se levante a obedecer la palabra. Es importante e importantísimo la obediencia. Un gran líder se conoce por la obediencia. Me llama mucho la atención porque estos versículos tienen nombre de personas que Dios le está ministrando, que Dios le está hablando. Y mire bien esto. Está mencionando algunos personajes. Está Zorobabel, está Salatiel, está Josué y está Josadá. Y yo le voy a decir esto. Mire esto. Zorobabel significa sembrado en Babilonia. Salatiel significa le he pedido a Dios. Josué significa Jehová es salvación. Y Josadá significa Dios es justo. Todo esto, estos hombres estaban dormidos. Los que fueron sembrados estaban dormidos. Los que pedían a Dios estaban dormidos.
Jehová de la salvación también estaba dormido. Y Josadá, que significa Dios es justo, estaba dormido. Los que tenían el espíritu que representaban cada victoria en la vida de esas personas y en el pueblo estaban dormidos. Y una de las primeras características que tiene que tener el valiente es la obediencia. La obediencia más que todas las cosas. En el mundo hay muchas cosas que nos están arrastrando y nos están causando un daño y nos ha venido enfriando, nos ha venido sacando del propósito de Dios. Hay muchas cosas que te han sacado del camino real de Dios y tú dices, yo soy cristiano y yo pues te desvías de la gloria de Dios y Dios no quiere que nos desviemos de la gloria de Dios. Entonces la obediencia es una de las primeras características de un valiente. Tú eres valiente, bueno, agárrate, sé valiente y obedece. Sé valiente y obedece. Bendito sea el Señor. Bendecimos a Robin y Javier que está ahí, ¿verdad? También bendecimos a Escalona, bendecimos a Kenny que está allí, a Dulmar Hernández, les bendecimos. Esperemos que reciba esa palabra. Fíjense bien, Zorobabel fue sembrado en Babilonia con un propósito específico. Dios siempre tiene un propósito para sus hijos. Dios siempre tiene promesas para sus valientes. Si tú eres valiente, mantente en el propósito porque Dios tiene cosas grandes para ti. Ageo capítulo 2, versículo 4 dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel. Hay una broma que Dios le está hablando a alguien en este momento y le dice, pero ahora esfuérzate, Zorobabel. El Señor declara que se esforzará, pero también se lo dice a Josué, hijo de Josadá. Le dice, levántate, tú también despiértate, sumo sacerdote, esforzado todo el pueblo, le está hablando también hasta el pueblo, pues toda la tierra necesita despertar en este tiempo que estamos viviendo. La declaración del Señor es que debemos trabajar porque Él está con nosotros. El Señor declara, Él está contigo, Él está conmigo, Él está con nosotros. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la recompensa del pasado, de lo que tú has sembrado, eso es lo que se está cosechando. La fortaleza que tienes ahora es el resultado de los esfuerzos del pasado para este tiempo. Y lo que está ocurriendo en el mundo es lo que el mundo sembró y es lo que nosotros estamos despertando. Bueno, Dios está haciendo algo, Dios está hablando, Dios está ministrando. Tenemos que tomar la palabra y esforzarnos a seguir adelante. Ageo capítulo 2, verso 5 dice, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en vosotros, en medio de vosotros, no temáis. El Señor no quiere que temas, el Señor quiere que tú te mantengas firme. No tengas temor, el temor trae pánico. Oye bien, el temor trae pánico y el pánico opaca la fe. Así que una persona que tiene temor anda bajo un miedo, bajo un pánico, es esclavo de eso y lo que piensa eso va a llegar. Mas el que está en Cristo está libre del pecado, está libre del temor y si está libre del temor está libre del pánico. Entonces despertemos, es tiempo de despertar a los valientes de Dios en la iglesia. No es tiempo de estar adormecido, es tiempo de levantarse en cada casa, en cada hogar.